y luego haces así, y luego, claro, como que lo movías y hacías así, y el profesor decía, venga, todos juntos, y todos, y bueno, era muy gracioso, era muy gracioso. Hola, yo soy Laura Osuna, tengo 25 años y he viajado con EF 3 veces. La primera fue a Santa Bárbara, la segunda fue a Bournemouth, en Inglaterra, y la tercera fue a Hawái. Yo conocí EF porque me pillaba cerca de casa y mi padre un día pasó por enfrente y digo, uy, esta empresa parece interesante, y entramos y me informé. Es verdad que luego en redes sociales escuchaba y bueno, veía historias y veía gente hablando de sus viajes en el extranjero y bueno, la conocí por eso principalmente. Yo empecé esta experiencia cuando terminé segundo de bachillerato y realmente el objetivo que tenía era conocerme un poco más, saber lo que me gustaba para luego poder volver y hacer una carrera que me gustase. Entonces yo iba con el objetivo de aprender mucho inglés, de conocerme a mí y de, bueno, aprender otra cultura, conocer otros estudiantes, un poco abrirme al mundo. Como viajé 3 veces con EF, el primer programa que hice fue de 9 meses en Santa Bárbara, en California. Mi segunda vez fue 1 mes en Bournemouth, en Inglaterra, y la tercera vez que viajé 2 semanas a Hawái. Esos son los programas que hice. En la primera experiencia estuve en familia. Mi compañera de cuarto era de Suiza y nos llevamos muy bien. Yo fui con 17 años y ella tenía 16. Hicimos muchísimas migas porque estaba en la misma situación que yo, no conocía a nadie y estuvo también un periodo largo de tiempo. La segunda vez estuve también en familia por conocer un poco la cultura británica y compararla con la americana, y mi compañera de cuarto era de Bélgica. También tuve muy buen feeling con ella, ahí fui con 21 y ya tenía 20 años y nos llevamos muy bien. La tercera experiencia que tuve en Hawái ya elegí coger residencia porque ya me veía un poco más independiente. Es verdad que la residencia, bueno, no tenía comidas incluidas, iba un poco más a mi bola y ya con 23 años pues quería yo ser dueña de todo, ¿no? De mi experiencia, decidir cuándo entraba, cuándo volvía. Y ahí compartí cuarto con una italiana y la experiencia también muy buena. Al final las compañeras de cuarto, independientemente de si estás en familia o residencia, se convierten como en tus hermanas y terminas haciendo un montón de planes con ellas. El primer día en mi primera experiencia de EF yo estaba un poco perdida. Es verdad que vas con toda la adrenalina y la ilusión del primer día, pero estás en un país que no conoces, un idioma que todavía no dominas, la cultura todavía no sabes cómo te va a tratar, y yo estaba un poco perdida. Es verdad que el primer día precisamente en la escuela de EF te tratan muy bien porque te hacen un tour por la ciudad, te presentan la escuela, con tu compañera de cuarto estás igual de perdida, entonces te sientes un poco que ella te arropa y tú la arropas a ella. Y yo recuerdo que el primer día sí que me resultó muy difícil, bueno, no difícil, sino un poco complicado llegar a casa porque, bueno, no conocía todavía la ruta del autobús, estaba un poco, que me daba un poco de miedo desenvolverme por una ciudad que no era la mía natal. Pero no tuve ningún problema y el segundo día yo ya estaba como en mi casa. Mi día a día en EF, cuando yo estuve en Santa Bárbara, yo entré en una rutina. Es verdad que estuve durante 9 meses allí. Yo iba por la mañana a clases, me apunté al gimnasio, por las tardes iba al gimnasio, y como hacía muy buen tiempo y los días eran largos, por las tardes, noches solía irme a la playa con mi compañera de piso, de cuarto de familia, y pasábamos los días en la playa, nos comunicábamos muchísimo, planeábamos lo que íbamos a hacer el fin de semana, porque el fin de semana solías disfrutar más de los alrededores y hacías alguna excursión fuera. Desde lunes a viernes era algo más relax en la playa o en el centro de Santa Bárbara, y luego los fines de semana aprovechabas y hacías alguna excursión. También tengo que decir que cuando estuve en Hawái mi día a día era mucho más agobiante porque solo estuve 2 semanas y todas las tardes quería hacer algo nuevo. Un día me iba a una playa, otro día hacía una ruta de senderismo, otro día veía un museo. Entonces también depende del tiempo que te quedes, pero durante un año entré más en una rutina y durante 2 semanas quería hacer todo día sí, día también. Vale.
Mi mejor recuerdo de EFE fue en Santa Bárbara. Yo cumplí allí los 18 años y mi compañera de piso y una amiga que me hice allí me regalaron un viaje en limusina por Los Ángeles. Nos recorrimos Los Ángeles durante un día, vimos Rodeo Drive, Beverly Hills, el Paseo de la Fama, Hollywood, y lo recuerdo como un momento súper especial, ya no solo de la experiencia de EFE, sino de mi vida, porque no todos los días se cumple 18 años y me lo regalaron de cumpleaños y de hecho fue mi primera vez en Los Ángeles y me marcó mucho. En el caso de Hawái, por ejemplo, por poner otro ejemplo, recuerdo con mucho cariño una excursión, una ruta de senderismo que hicimos a Coco Head, que, bueno, simplemente unos escalones, pero son unos escalones como unas vías del tren antiguas, y fui con unos amigos, nos levantamos a las 6 de la mañana simplemente para poder ver el atardecer desde arriba y bueno, la ruta la hicimos en coche. Una vez que llegas allí es simplemente unas vías del tren todo recto hacia arriba y lo recuerdo con mucho cariño porque las vistas desde arriba eran una pasada. En el caso de Bournemouth, recomiendo visitar toda la costa sur de Inglaterra, Brighton, Eastbourne, Oxford y Cambridge, que están un poco más al norte, y Londres, por supuesto. Al final son ciudades con mucha cultura y con muchas cosas que ver. En el caso de Hawái, recomiendo hacer muchísimas rutas de senderismo, Coco Head, Diamond Head, visitar Hanauma Bay, que es patrimonio y bueno, es una bahía preciosa con muchísimos peces. Y recomiendo también ver la Polynesian Cultural Center para ver la cultura de las islas que están en el Pacífico y, por supuesto, visitar otras islas, Kauai, Maui, la isla de Hawái, bueno, eso es increíble. Yo estuve un año en Santa Bárbara, empecé con un nivel de segundo de bachillerato, un B1 más o menos, y es verdad que como cada 6 semanas subes de nivel, yo podía notar la mejora. Al final me presenté a un programa de preparación de examen, me preparé el C1, terminé haciéndolo allí en mayo y me lo saqué. Entonces volví con un certificado del C1 del Advance. El último día de todas mis experiencias fue el día más triste. Tú ya estabas en la cresta de la ola con un montón de amigos, con muchas cosas que ver, con muchas cosas que hacer y tenías que volver. Es verdad que en la experiencia que estuve un año allí fue muy duro porque yo ya había entrado en una rutina y para mí no eran vacaciones, era mi nueva vida y me tuve que volver. Iba con muchas ganas de enfrentarme al próximo reto, pero es verdad que fue muy duro despedirme de la ciudad que me había acogido durante tanto tiempo, de la familia, de mi compañera de cuarto. Por suerte, con las tecnologías con las que tenemos ahora, yo me sigo poniendo en contacto con ellos, pero fue duro despedirse de una ciudad que te había acogido tan bien. Cuando llegué a casa estaba un poco desubicada, sobre todo cuando me fui un año fuera, porque llegué a pensar, llegué a soñar en inglés y luego llegabas aquí y me salían palabras en inglés cuando estuve un año fuera. Es verdad que un año da para mucho y yo me lo propuse para perfeccionar mucho el inglés y apenas tenía amigos españoles porque mi objetivo era mezclarme con gente que no hablaba español. Entonces fue duro volver aquí porque yo seguía pensando en inglés y llegué a soñar en inglés y hablaba con mi familia y que a veces me salían palabras en inglés. En realidad en una semana ya me había acostumbrado, pero durante los primeros días era un poco desorientado todo y no sabía tampoco qué iba a hacer ahora, tenía que ubicarme de nuevo en una nueva rutina y costaba un poco. Yo, si tuviese que vivir otra experiencia con EFE, elegiría Perth, está en Australia, me parece un destino opuesto a lo que yo he podido hacer, está en el otro lado del mundo y porque me gustaría conocer mucho la cultura australiana. Podría haber dicho Sydney o Brisbane, que también están muy bien, pero Perth está un poco más aislado de todo y lo recuerdo un poco como la experiencia que yo he tenido en Hawái, que fue impresionante, y viniendo de una ciudad grande como yo soy de Madrid, Perth me parece que es más para relajarte, para desconectar y podría ser perfectamente mi próximo destino EFE. Yo recomiendo una experiencia así con IEF porque principalmente lo que yo sentí es que las personas que están allí en la escuela, contigo, en la familia, en las actividades, son de IEF y eso se nota porque tú vas con una idea pero el de al lado también va con esa idea. Es muy fácil hacer amigos y es muy fácil aprender el idioma más allá de las clases, fuera de ellas. Entonces, que todas esas personas formen parte de ese mismo círculo de IEF hace que sea mucho más fácil aprender, mezclarte, conocer, disfrutar. Y es uno de los puntos fuertes de ellos. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Os voy a dejar abajo en la cajita de descripción mi vídeo de Hawái, por si lo queréis ver, y podéis preguntarme todas las dudas que queráis en mi Instagram, que os lo dejo también abajo. Muchas gracias.